Criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son pautas que nos permiten saber rápidamente si un número es divisible entre otro. Es decir, nos permiten saber si cuando lo dividamos, el resto de la división será 0 o no. Los criterios de divisibilidad son muy útiles. Mencionamos algunos. Nos ayudan a encontrar con facilidad los divisores de un número. Nos sirven especialmente cuando tenemos que descomponer números en factores primos. Nos permite saber si un número es primo o compuesto. Nos dan pistas cuando tenemos que simplificar fracciones entre muchas otras cosas. Veamos los criterios de divisibilidad del 2. La definición nos dice: un número es divisible entre 2 si termina en 0 o cifra par. Ejemplos: 1. 127 es divisible entre 2. Observamos la última cifra o último número es 7. De acuerdo a la definición, no termina en 0 ni cifra par. Por lo tanto, 127 no es divisible entre 2. Ejemplo 2. 7356 es divisible entre 2. Observamos la última cifra es 6. El último número es 6. Y 6, de acuerdo a la definición, es un número par. Por lo tanto, 7356 es divisible entre 2. Ejemplo 3. 25.940 es divisible entre 2. Observamos la última cifra es 0. De acuerdo a la definición, si termina en 0, es divisible entre 2. Entonces concluimos. Por lo tanto, 25.940 es divisible entre 2. Veamos los criterios de divisibilidad del 3. La definición: un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ejemplos: 1. 27.231 es divisible entre 3. Aplicando la definición, sumamos las cifras de 27.231. 2 más 7 más 2 más 3 más 1 es igual. 2 más 7, 9 más 2, 11 más 3, 14 más 1, 15. El número 15 es múltiplo de 3, porque 3 por 5 es igual a 15. Concluimos. Por lo tanto, 27.231 es divisible entre 3. Ejemplo 2. 91.432 es divisible entre 3. De acuerdo a la definición, sumamos las cifras de 91.432, sumando 9 más 1, más 4, más 3, más 2 es igual, sumando 9 más 1, 10, más 4, 14, más 3, 17, más 2, 19. El número 19 no es múltiplo de 3, porque ningún número entero multiplicado por 3 nos da 19. Por lo tanto,
91.432 no es divisible entre 3. Les dejo una actividad de aprendizaje con 6 preguntas. No olviden justificar su respuesta. Criterios de divisibilidad del 4. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplo de 4. Ejemplos 1. 122 es divisible entre 4. Tenemos 122. Sus dos últimas cifras forman el número 22. Pero 22 no es múltiplo de 4, porque no hay número natural o entero que multiplicado por 4 nos dé 22. Entonces concluimos, 122 no es divisible entre 4. Ejemplo 2. 748 es divisible entre 4. Observamos las dos últimas cifras forman el número 48. Pero 48 es múltiplo de 4, porque 4 por 12 es igual a 48. Por lo tanto, 748 es divisible entre 4. Ejemplo 3. 25.700 es divisible entre 4. Observamos las dos últimas cifras, son ceros. Por definición, entonces concluimos que 25.700 es divisible entre 4. Criterios de divisibilidad del 5. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o 5. Ejemplos. Ejemplo 1. 7035 es divisible entre 5. Observamos que termina en 5, es decir, la última cifra es 5. Entonces, por definición, 7035 es divisible entre 5. Ejemplo 2. 23.540 es divisible entre 5. Observamos, el último número es 0. Entonces concluimos que 23.540 es divisible entre 5. Les dejo una actividad de aprendizaje con 6 preguntas. No olviden justificar cada respuesta. Criterios de divisibilidad entre 6. Un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y entre 3. Ejemplos. 1. 741.624 es divisible entre 6. Copiamos el número. Para evaluar si es divisible entre 6, primero debemos verificar si el número es divisible entre 2. Luego verificar si el número es divisible entre 3. Si cumple ambas condiciones, entonces decimos es divisible entre 6. Iniciamos con la divisibilidad entre 2. Todo número es divisible entre 2 si termina en par o número 0. En este caso, el último número es 4. 4 es un número par. Concluimos 741.624 es divisible entre 2. Ahora evaluamos si el número es divisible entre 3. Sumamos sus cifras. 7 más 4 más 1 más 6 más 2 más 4 nos debe dar como resultado un número múltiplo de 3. Sumamos 7 más 4, 11,
más 1, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 4, 24. 24 es múltiplo de 3, porque 3 por 8 es igual a 24. Entonces, concluimos, el número 741.624 es divisible entre 3. Como pueden observar, hemos evaluado, el número es divisible entre 2 y también es divisible entre 3, lo cual nos permite afirmar que es divisible entre 6. Por lo tanto, 741.624 es divisible entre 6. Ejemplo 2. 5.273.890 es divisible entre 6. Tenemos el número, primero evaluamos si es divisible entre 2. Todo número es divisible entre 2 cuando termina en 0 o cifra par. En este caso, el último número es 0. Cumple con la condición. Entonces, este número es divisible entre 2. Ahora evaluamos si es divisible entre 3. Sumamos sus cifras, 5, más 2, más 7, más 3, más 8, más 9, más 0. El resultado debe ser un número múltiplo de 3. Sumando se tiene 5 más 2, 7, más 7, 14, más 3, 17, más 8, 25, más 9, 34, más 0, 34. 34 no es múltiplo de 3, porque no se tiene número entero positivo que multiplicado por 3 nos dé 34. Entonces, concluimos, este número no es divisible entre 3. El número es divisible entre 2, pero no es divisible entre 3. Por lo tanto, 5.273.890 no es divisible entre 6. Criterios de divisibilidad entre 7. Un número es divisible entre 7 o por 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 o un múltiplo de 7. Ejemplos. 1. 343 es divisible entre 7. Tenemos el número, nos dice, cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades. Identificamos el número que ocupa el lugar de la unidad, es 3. Entonces, restamos 34 menos y el doble de la cifra de las unidades. El doble de 3, 2 por 3. El resultado nos debe dar 0 o un múltiplo de 7 para afirmar que el número es divisible entre 7. 34 menos, multiplicamos 2 por 3, es 6. 34 menos 6 es 28. Evaluamos si 28 es múltiplo de 7. Efectivamente, 28 es múltiplo de 7 porque 7 por 4 es igual a 28. Entonces concluimos, por lo tanto, 343 es divisible entre 7. Ejemplo 2. 25.718 es divisible entre 7. Tenemos el número, entonces debemos restar, pero antes identificamos el número que ocupa el lugar de las unidades. Es el número 8. Restamos 2.571 menos el doble de el número que ocupa el lugar de la unidad, o sea, 2 por 8, igual,
Copiamos 2571 menos 2 por 8 es 16. Restando 2571 menos 16, se tiene 2555. Aún es un número muy grande para determinar si es divisible entre 7. Entonces procedemos del mismo modo, pero ahora con este número. 5 ocupa el lugar de la unidad, restamos 255 menos el doble, 2 por 5, copiamos 255 menos 2 por 5 es 10, 255 menos 10, 245. Aún 245 es un número muy grande. Procedemos del mismo modo como en los casos anteriores. El número 5 ocupa el lugar de la unidad. Restamos 24 menos el doble, 2 por 5 igual, 24 menos 2 por 5 es 10, 24 menos 10 es igual a 14. Ahora evaluamos si 14 es múltiplo de 7. Efectivamente, 14 es múltiplo de 7 porque 7 por 2 es igual a 14. Entonces concluimos, por lo tanto, 25.718 es divisible entre 7. Les dejo una actividad de aprendizaje con 4 preguntas. Criterios de divisibilidad entre 8. Un número es divisible entre 8 si sus 3 últimas cifras son ceros o múltiplo de 8. Ejemplos. Ejemplo 1. 54.000 es divisible entre 8. Observamos, las 3 últimas cifras son ceros. Por lo tanto, 54.000 es divisible entre 8. Ejemplo 2. 327.096 es divisible entre 8. Identificamos las 3 últimas cifras. Tenemos el número 096, es decir, solo 96. Ahora evaluamos si 96 es múltiplo de 8. Efectivamente, 96 es múltiplo de 8 porque 8 por 12 es igual a 96. Por lo tanto, 327.096 es divisible entre 8. Ejemplo 3, 9.512 es divisible entre 8. Las 3 últimas cifras forman el número 512. Evaluamos si 512 es múltiplo de 8. Efectivamente, 512 es múltiplo de 8 porque 8 por 64 es igual a 512. Por lo tanto, 9.512 es divisible entre 8. Criterios de divisibilidad entre 9. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. Ejemplos. Ejemplo 1. 4.716 es divisible entre 9. Tenemos el número, sumamos sus dígitos o cifras. 4 más 7 más 1 más 6 nos debe dar un número múltiplo de 9. Sumando 4 más 7, 11 más 1, 12 más 6, 18. 18 es múltiplo de 9, porque 9 por 2 es igual a 18. Por lo tanto, 4.716 es divisible entre 9. Ejemplo 2.
239.418 es divisible entre 9. Tenemos el número, sumamos sus dígitos. 2 más 3 más 9 más 4 más 1 más 8. Sumando se tiene 2 más 3, 5, más 9, 14, más 4, 18, más 1, 19, más 8, 27. Verificamos si 27 es múltiplo de 9. Efectivamente, 27 es múltiplo de 9, porque 9 por 3 es igual a 27. Por lo tanto, 239.418 es divisible entre 9. Les dejo una actividad de aprendizaje con 4 preguntas. Criterios de divisibilidad entre 10. Un número es divisible entre 10 si la cifra de las unidades es 0. Es decir, si la última cifra es 0. Ejemplos. Ejemplo 1. 7.540 es divisible entre 10. Observamos, la última cifra o cifra de las unidades es 0. Por lo tanto, 7.540 es divisible entre 10. Ejemplo 2. 12.700 es divisible entre 10. Observamos, la última cifra o cifra de las unidades es 0. Por lo tanto, 12.700 es divisible entre 10. Criterios de divisibilidad entre 11. Un número es divisible entre 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares impares y la de los pares es 0 o un múltiplo de 11. Ejemplos. Ejemplo 1. 4.983 es divisible entre 11. Escribimos el número, los lugares de cada número. Primer lugar, segundo, tercer lugar y cuarto lugar. Nos dicen que debemos sumar las cifras que ocupan los lugares impares. Es decir, lugares impares, el primero y el tercero. Ahí encontramos a los números 4 y 8. 4 más 8 es igual a 12. Ahora sumamos los números que ocupan los lugares pares, el segundo lugar y el cuarto lugar. En el segundo lugar tenemos al número 9 y en el cuarto lugar al número 3. 9 más 3 es igual a 12. Nos dicen que debemos restar. Restamos 12. Menos 12 nos da 0. Por lo tanto, 4.983 es divisible entre 11. Ejemplo 2. 96.239 es divisible entre 11. Tenemos el número, sus lugares, primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar. Sumamos los números que ocupan los lugares impares. Primer lugar, 9, tercer lugar, 2 y quinto lugar, 9. 9 más 2 es 11, más 9, 20. Ahora sumamos los números que ocupan los lugares pares. El segundo lugar y el cuarto lugar. En el segundo lugar encontramos al número 6, en el cuarto lugar al número 3. 6 más 3 es igual a 9. Ahora restamos la suma de los números que ocupan los lugares impares, que es 20, menos
la suma de los números que ocupan los lugares pares, que es 9. Restamos. 20 menos 9 es igual a 11. Ahora evaluamos si este número es múltiplo de 11. Efectivamente, 11 es múltiplo de 11, porque 11 por 1 es igual a 11. Por lo tanto, 96.239 es divisible entre 11. Criterios de divisibilidad entre 13. Para saber si un número es divisible entre 13, hay que restar el número sin la cifra de las unidades y 9 veces la cifra de las unidades. Si esta resta tiene como resultado 0 o múltiplo de 13, entonces el número es divisible entre 13. Ejemplos. Ejemplo 1. 923 es divisible entre 13. Escribimos el número. Identificamos el número que ocupa el lugar de la unidad. Es el número 3. Ahora restamos. 92 menos, nos dice 9 veces la cifra de las unidades. En este caso, el número que ocupa el lugar de la unidad es 3. Se tiene 9 por 3, resolviendo 92 menos 9 por 3, 27. Restamos 92 menos 27 es igual a 65. 65 ya es un número pequeño. Entonces vamos a evaluar si este número es múltiplo de 13. Efectivamente, 65 es múltiplo de 13 porque 13 por 5 es igual a 65. Entonces decimos, por lo tanto, 923 es divisible entre 13. Ejemplo 2. 4.992 es divisible entre 13. Tenemos el número 2 ocupa el lugar de las unidades. Restamos 499 menos 9 por 2 es igual 499 menos 9 por 2, 18. 499 menos 18, 481. El número 481 es muy grande. Procedemos del mismo modo. 1 ocupa el lugar de las unidades. Restamos 48 menos 9 por 1. 48 menos 9 por 1 es 9. 48 menos 9, 39. 39 ya es un número pequeño. Ahora evaluamos si 39 es múltiplo de 13. Efectivamente, 39 es múltiplo de 13, porque 13 por 3 es igual a 39. Por lo tanto, 4.992 es divisible entre 13. Les dejo una actividad de aprendizaje con 6 preguntas. Gracias por su preferencia. Saludos de Kid Math. Suscríbanse a mi canal en YouTube, Facebook, TikTok, X, Instagram.